O sea, pero el tema de la asistencia es preocupante, ¿ya? Porque se pierden la posibilidad de hacer preguntas o es que avanzo muy lento con la materia o no sé, díganme ustedes. ¿O lo están viendo después en YouTube? ¿Ustedes saben algo de sus compañeros en ese sentido? Por mi parte, nada, profe. ¿Cómo? Por mi parte, no. Ah, Bueno, el problema es que em, si se llega a tener si ustedes llegan a tener algún problema con alguna evaluación, se va a revisar su asistencia a las clases, ¿ya? O sea, eso lo digo para la grabación, entonces, más bien. Porque si alguien tiene una asistencia baja a clases, entonces ahí, digamos, menos se va a considerar los argumentos que expone el estudiante respectivo o la estudiante respectiva, ¿ya? Además, hay una cosa que les tengo que advertir también. En cálculo 3 hay un comité de ética, ¿ya? Entonces ahí es donde se van a revisar todos los casos de sospecha de copia. El tema es que, bueno, si se detecta, entonces, mientras tanto, eso queda en un 1, esa evaluación, y después se puede hacer reclamos de parte del estudiante, sí, pero el tema es que eso se demora y en todo ese tiempo va a quedar el 1, ¿ya? O sea, en ese sentido, realmente recomiendo ni siquiera intentarlo de copiar, ¿ya? Porque la lata es que también siempre cuando se tiene copias, ¿ya? Es que no se sabe cuál era el original y cuál era la copia, entonces ambos reciben el 1, ¿ya? Así que lo digo por el bien de ustedes. Pero mientras tanto, bueno, dado que estoy hablando aquí con con unos pocos estudiantes, es que la verdad es que, mira, hay algunos que, miren, o sea, hay algunos que pusieron al menos fotos. Ahí me gustó más la de Diego porque es como más personal. Bueno, la de Benjamín está como medio entre tristón y intentando de sonreír, parece. Pero el tema es que para mí, por favor, tener que hacer clases frente a una pantalla con puros nombres, ay, realmente es difícil eso, ¿ya? Estoy pensando en que, bueno, ya, entonces yo también apago mi cámara para que tengamos mismo derecho para todos, ¿ya? Yo también tengo derechos. Bueno, ahora, pero entonces, por respecto a la clase, vamos a avanzar un poco más con la materia porque nosotros tenemos la evaluación la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a poder hacer repaso y ejercicios directamente para la prueba, ¿ok? Pero igual debemos avanzar porque esa materia que estamos viendo ahora, aunque no entre a la prueba,
o quizás no entré a la prueba. Pero bueno, el tema es que igual después entra a la otra prueba de todas maneras, ¿ya? Así que les voy a compartir pantalla. Acá. Aquí es donde habíamos quedado la otra vez. En el texto, ¿ya? O sea, ya estábamos integrando sobre rectángulos acá, por eso acá R. Y vimos el teorema de Fubini en el sentido de que acá podemos intercambiar el orden de integración, ¿ya? Entonces, ahora el siguiente, bueno, acá hay más ejemplos, por supuesto. Bueno, valor medio es una aplicación. Bueno, a propósito, el valor medio se los voy a mencionar solamente. ¿No? Córrete para acá. ¿Dónde está? Acá. Para el valor promedio, acá en ese contexto, podemos construirlo también como en una variable. O sea, acá eso es en una variable, ¿cierto? Para un promedio, ¿ya? Entonces, si lo hacemos para una integral sobre un rectángulo, lo podemos construir de la misma manera, ¿ya? Lo único es que ahora acá tenemos una función en dos variables y estamos integrando sobre un rectángulo y de esa manera ese b menos a corresponde a la longitud del intervalo y de esta manera esa longitud la reemplazamos por el área de la región, o sea, del rectángulo en este caso, ¿ya? Pero eso solamente para mostrarlo por si acaso, como analogía a lo que ustedes ya vieron en... Ahora, la parte que yo quiero ver es en general, integrales dobles en regiones generales. Porque, bueno, ya de hecho ya hemos visto, las regiones en el plano no necesariamente son puros rectángulos, ¿ya? Entonces, en este caso acá hay un gráfico. Entonces, para este dominio acá, la función está definida. Pero eso acá claramente no es un rectángulo. Entonces, lo que podemos hacer acá para calcular esa integral doble es... No, voy a correr esto para allá. Bueno, ya, acá el tema es que tenemos que decir ahora cómo calculamos esa integral. Porque, bueno, el de A es acá en este caso es el de x de y, cuando tenemos el rectángulo, ¿ya? Pero en este caso acá, cuando tenemos una región cualquiera, tenemos que ver primero cómo lo hacemos con el de A. Entonces, para eso hay que distinguir ahora entre, acá en este caso, en el plano, son dos tipos de regiones. Y acá entonces una región de tipo 1, vamos a decir que es una región que está, por ejemplo, acá en este gráfico, aquí al lado izquierdo, que está delimitada entre una curva que es un límite superior y una curva que es el límite inferior. Acá, entonces, de esa manera podemos calcular lo que es todo ese área D acá, ¿ya? Entonces, podemos calcular el área, porque necesitamos determinar el dA, ¿cierto? Y aquí, en este caso, son funciones en X. De esa manera, acá podemos decir, entonces, o sea, el límite superior y el límite inferior son funciones en X, y estoy trabajando sobre
no, acá en este intervalo, ¿ya? Ahora, acá observen que el G2 de X y el G1 de X no son iguales cuando X es igual a B, ¿ya? Eso no es tan necesario. En el otro ejemplo, aquí del lado derecho, tenemos la curva superior y tenemos la curva inferior, ¿ya? Y con eso calculamos acá el área entre medio. Simplemente acá para este área consideramos que el área va a ser, digamos, la integral de la G2 menos la integral de la G1. Ahora, hay una cosa en el sentido de que, fíjense de que acá acá tenemos, no, Y es igual a G2 de X, acá, ¿ya? Entonces, como la integral sobre un rectángulo era de X de Y, ¿ya? Entonces ahora solamente utilizamos esas descripciones del G1 y G2 para poner los límites de integración para la otra variable. Ahora, esto se traduce acá abajo. Lo que quiero decir es que, miren, no, eso es sobre un rectángulo. Acá, esa parte. Si estoy en esa situación, la que está graficada arriba, entonces, esa integral, ya, bueno, esa parte, ¿por qué lo escribieron acá de esa manera? Bueno, y la separación con F mayúscula y F minúscula, bueno, ya no importa tanto, ¿ya? A lo que voy es que esa integral doble acá sobre la región cualquiera de F de XY de A, ¿no? Esta la podemos escribir en este caso, ¿ya? Cuando tenemos una situación o de este gráfico o de este gráfico, de la siguiente manera. Y va a variar entre no, perdón. A ver, X varía entre A y B, y la parte de lo que está, o sea, X, acá, bueno, acá lo remarqué, acá en esa parte, X varía entre A y B. Y entonces para describir esa región, acá, Y varía entre G1 y G2 de X. ¿No? Entonces nos queda acá el G1 de X, G2 de X, y dejamos la misma F de XY. Y ahora la primera integral tiene que ser respecto a Y, porque Y varía entre G1 y G2, y después calculamos respecto a X. ¿Ya? Bueno, acá lo pusieron un poco más enredado con la F mayúscula, por las partes de que tomaron la F minúscula y la extendieron sobre, ¿no? ¿Dónde está? Sobre un rectángulo. Creo que está un poco más arriba. Acá, esa parte. ¿Ya? Pero
O sea, simplemente asignando para lo que queda fuera del dominio D, le asignamos a la F mayúscula el valor 0, pero eso ya es un poco enredado aquí en este texto. La parte más simple es esa definición acá. O sea, sí, acá está. ¿Ven? Cuando este tipo 1, entonces podemos usar esa descripción en el sentido de que, pero ojo, entonces esa integral, que es la que queremos calcular en general, entonces solamente la podemos escribir de esta forma, con el de y de x, y no al revés. Acá, para este tipo de dominios, el teorema de Fubini no es válido, ¿ya? O sea, acá el orden sí importa, como lo escribimos. Ahora, ¿por qué es eso? Porque imagínense, si colocamos ese g2 de x, o sea, esa integral, perdón, acá, esa integral acá con g1 y g2, si la colocamos del otro lado, entonces tendríamos que integrar primero respecto a x, entre a y b, y después integramos respecto a y, pero nos queda todo con x de nuevo. Al final, al evaluar. Entonces, eso fue lo que yo les quería decir, lo que yo ya les dije la última vez también, en el sentido de que si calculan una integral doble y al final les queda una de las variables todavía dando vueltas, entonces, ¿cómo era? Sospechosa la weá, ¿ya? Hay un error en alguna parte. Porque el resultado acá, de todas maneras, sigue siendo un número, es un volumen, ¿ya? ¿Se entendió acá ese concepto? O sea, aquí lo importante es que no modifiquemos este orden acá, ¿ya? Aquí el orden importa, ¿ya? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces pasemos a las de tipo 2, a las regiones de tipo 2. A propósito, eso de 1 y 2, la verdad, eso es una cosa que, bueno, es como un estándar, se llaman así nomás, ya para que sea más corto. Pero esencialmente de tipo 2 quiere decir lo siguiente. Si las funciones que me delimitan la región, las funciones, ¿ya? Entonces dependen de I, ¿ya? Entonces, acá es como haber tomado el gráfico que teníamos de antes. Ya, acá hay uno. Es como, ya, acá en este ejemplo lo podemos escribir todavía muy bien como con acá una G2 de X, el límite superior, y acá el límite inferior, una G1 de X. Pero, ¿qué hacemos con una situación, con un dominio de estos? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tomar el cuaderno y rotarlo. O sea, rotarlo en 90 grados. Y eso equivale a como mirarlo desde las variables intercambiadas. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que ups, perdón. Ay, es que corrí el chat y se me abrió mucho. Ya, ahora sí. Bien.
Entonces, para este tipo de situaciones, entonces, o sea, estas son regiones de tipo 2. Y ahora fíjense, acá dejamos el Y fijo. Acá, este intervalito. Y ahora X varía entre el H1 de I y el H2 de I. Pero esencialmente es lo mismo, lo único es que acá es como tomar el cuaderno y, como les dije, rotarlo. Entonces, en este caso acá, obtenemos la integral con el de X de Y, y aquí de nuevo el orden sí es importante. El orden, perdón, no se cambió el lápiz. Acá el orden importa. Y eso es porque tengo aquí los límites de integración son funciones de Y. A ver, déjenme ver una cosa solamente. Ay. Bueno, ya. Es que estoy esperando una entrega, entonces, y afuera los perros se están armando medio escándalo, pero parece que no han llegado todavía. Entonces, veamos acá un ejemplo. Una cosa acá, en general, para eso de tipo 1 o de tipo 2, voy a aprovechar de que tengo espacio acá. Miren, si nosotros consideramos acá como dominio, por ejemplo, la circunferencia unitaria, o bueno, puede tener cualquier radio. Vamos a ver si me resulta una circunferencia. Ya. Entonces coloquemos acá el 1, el menos 1, el 1 y el menos 1. ¿Ya? Bien, entonces tomo eso como dominio. Ahora, acá para esa región, tengo dos opciones de interpretarlo. Porque por un lado, puedo considerar de que X varía entre menos 1, acá varía entre menos 1 y más 1. Y de esta manera, yo tengo acá bueno, llamémoslo G también, el límite inferior acá, G1 de X, sería entonces raíz de 1 menos X cuadrado, y el límite superior es G2 de X igual a, perdón, acá es con signo menos, menos, ¿ya? Y acá es con signo más, el 1 menos X cuadrado. Ya. Eso sería para el tipo 1. ¿Ya? Pero ahora, ese mismo gráfico lo podríamos interpretar acá mirando en Y. Ahora, Y varía entre menos 1 y más 1. Y esto, entonces, lo podríamos escribir. En este caso, acá el lado superior sería la H2 de Y igual a raíz de 1 menos Y cuadrado. Y acá, de este lado, o sea, todo eso, ¿ya? Es la H1 de Y también, es igual a menos la raíz, bueno, ya de 1 menos Y cuadrado. Bueno, ya, terminó un poco machucado ahí. Eso. O sea,
este problema acá en particular que yo les estaba mostrando, eso, perdón, es para el, si lo miramos como si fuera de tipo 2. Entonces acá ustedes ven, hay ciertas regiones que se pueden interpretar de ambas maneras. ¿Ya? Eso. Ahora acá hay un ejemplo, una región, esta región D acá, entre medio de dos parábolas. Y las parábolas están dadas acá con esas ecuaciones. Entonces acá es como obvio de que primero lo que tenemos que hacer es buscar si es que las dos parábolas se intersectan. En este caso, esto ocurre acá y acá, o sea, en el menos 1 y 2 y en el más 1, 2. ¿Ya? Entonces, eso siempre, si notan dos curvas, lo primero que tenemos que hacer es buscar los puntos de intersección. Ahora, ¿por qué es eso? Porque eso nos entrega el límite de integración para X en este caso. En este caso, sabemos por esa misma cosa de que X varía entre menos 1 y más 1. Ahora, el siguiente paso es ver cuál curva está por encima de la otra. Entonces, en este caso acá, la superior es esta. La 1 más X cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra... bueno, lo voy a hacer con el mismo. Va a ser acá el límite superior. Y entonces marcamos con verde el límite inferior, que va a ser la otra. ¿Cómo chequeamos eso? Ahí podemos simplemente evaluar ambas curvas en uno de los puntos que está dentro del intervalo que ya habíamos obtenido, de este intervalo. ¿Ya? En este caso, si evaluamos el 0, podemos ver claramente de que la 2x cuadrado está por debajo. ¿Ya? Entonces, de esa manera ahora podemos describir lo que es el dominio y en este caso lo describimos de tipo 1 y por lo tanto nos va a quedar la integral de este estilo. ¿Ya? Ahora, acá el tema es que significa, tomamos esa parte que está aquí adentro, ¿ya? Y la integramos respecto a y. ¿Ya? Porque acuérdense, acá y varía entre el límite inferior y el límite superior. Bueno, de que ese límite depende de X, ya eso es después un problema técnico, ¿ya? Entonces, integramos respecto a y, acá esa función, y eso quiere decir de que lo hacemos pensando de que X es constante. Entonces nos va a quedar acá algo del estilo X por Y más Y cuadrado. A ver, acá está, ¿ya? Y ahora eso lo evaluamos en los límites de integración. Y esos límites de integración son funciones en X. ¿Ya? Entonces, al final nos queda todo solamente en X. Acá, aunque sea al principio un poco un corcho. Después eso lo podemos simplificar, por supuesto. Lo hicieron acá. Y eso lo podemos integrar. Ahora es una integral simple y acá los límites de integración son puros números. Entonces, de esa manera, el resultado es un número. Otra observación también al respecto
Para los que a quienes quizás no les gusten mucho las fracciones, lo lamento, van a tener que acostumbrarse a usar las fracciones, porque si ustedes lo tipean y lo ponen en forma decimal o redondeada, entonces eso no les va a entregar el resultado exacto. ¿Ya? Así que lo lamento, mala noticia, perdón, pero tienen que trabajar con las fracciones. Intentar de simplificar las fracciones siempre lo más que se pueda y para poder obtener el resultado exacto. O sea, ahí, si ustedes acá al evaluar lo meten en la calculadora y después me ponen es igual a, no sé, ¿cuánto será eso? 2,00357, ya no sé, estaba inventando. Entonces, eso va a ser falso, el resultado, y no se va a tomar en cuenta. ¿Ok? Así que ahí, cuidado con las calculadoras. Tienen que poner los resultados cuando son fracciones, tienen que colocar la fracción. ¿Ok? Eso. Ahora, acá tenemos otro ejemplo. Bueno, acá es que, pero ese ejemplo no es muy difícil. Lo que yo quiero ver es este ejemplo, es más interesante. Ya, entonces, miren acá este ejemplo. Tenemos la función, bueno, es una función bien simple, x por y, acá, ¿ya? Pero la queremos integrar sobre lo que es la región entre una recta, que es x menos 1, y una parábola. Ahora, fíjense cómo está dada la parábola. La parábola acá es y cuadrado igual a 2x más 6. ¿Qué quiere decir eso? Que es una parábola donde intercambiamos las variables y eso, como ya les dije, es una rotación en 90 grados. Entonces, la parábola ahora va a ser esta curva de acá, ¿ya? Y la recta es, la recta acá, esta, ¿no? Bueno, es esta parte, ¿ya? Entonces, acá de nuevo, siempre primer paso, buscamos puntos de intersección. Para buscar puntos de intersección, cuando tenemos dos ecuaciones dadas, entonces lo que hacemos simplemente es igualamos ambas ecuaciones. Ahora, en este caso, o sea, tenemos acá para la recta y igual a tanto, ¿ya? Y para la otra tenemos y al cuadrado igual a algo. Entonces, hay dos opciones. Una opción sería acá reemplazar la recta, entonces, en la ecuación de la parábola, en el sentido de que x menos 1 al cuadrado es igual a 2x más 6, ¿ya? Eso es opción 1. La opción 2 sería despejar x acá de la ecuación de la recta. Entonces tendríamos que x es igual a y más 1, ¿ya? Y reemplazarlo acá en la ecuación de la parábola de nuevo. Entonces tendríamos y cuadrado igual a 2y más 1 más 6. Y eso sería la opción 2. ¿Ok? Ahí ustedes pueden escoger cuál camino prefieren, ¿ya? Y eso es lo bonito de cálculo 3,
porque como tenemos más variables, más dimensiones, entonces hay muchas más opciones de resolver los problemas o de mirarlos. Ahora, ¿cuál opción prefieren? ¿Opción 1 o opción 2? Espero respuestas por el chat, al menos, o que me digan. Yo creo que opción 1. Bueno, hasta ahora tengo mayoría de votos para el 1, así que hagamos la 1. Pero existe la 2 también, ¿ya? Bueno, entonces tenemos acá x cuadrado, nos va a quedar menos 2x, y ahí menos otros 2x menos 4x, y después más 1 menos 6 me va a dar menos 5 igual a 0. ¿Estoy bien? Discriminante acá va a ser 16 más 20. O sea, tenemos 36. Entonces nos va a dar números bonitos acá. El x1 es entonces 1/2. 4 más raíz de 36. O sea, 6. O sea, tenemos 10/2 que es 5. Y x2 va a ser 1/2, 4 menos 6. Entonces van a ser acá menos 2. Y me queda, ahora ya, menos 1. Veamos. Ya, estamos bien. Miren, acá ahora encontramos entonces esos puntos, o sea, los puntos de intersección justo están, no, tenemos acá en x igual a menos 1 y en x igual a 5. O sea, hicimos bien el cálculo. O ellos lo hicieron bien, ya, como quieran verlo. Bueno, ahora, el tema es que, entonces, tenemos que mirar esa región ahora, esta región, y si la miramos al estilo región tipo 1, no nos va a resultar muy bien el asunto acá, porque tendríamos que hacer un corte. O sea, podríamos hacerlo, ¿ya? Acá de nuevo existen más opciones. ¿Dónde me fui? Ah, no, acá estamos. Ya. Acá, para mirar esa región del estilo tipo 1, entonces, acá, si se fijan, tenemos que hacer un corte y cortar en dos regiones. Acá tendríamos que tener un D1 y un D2. Ah, de hecho, acá creo que al lado lo hicieron. Ya. Si lo hacemos por acá, ya, acá entonces tenemos el D1, D2, ¿ya? Porque acá el límite superior va a ser el... a ver, ¿cómo está dada? Ah, con el... bueno, acá la ecuación es que hay que despejar el x en función de y ahí. O sea, bueno, acá está hecho, ¿ya? Bueno, acá eso es el límite superior y el límite inferior acá es entonces lo mismo con signo menos. O sea, me refiero, este tramo hasta acá es acá el x es igual a... no, perdón, acá estamos. Ay, perdón, estaba rayando el gráfico equivocado.
Es que del lado izquierdo eso está hecho. Ah, no. Y ahora no me borra las cosas del lado derecho. Ah, desaparece. Bueno, ya. Ah. Bueno, a lo que me refiero es que en este caso acá, aquí la parte superior es la raíz acá del Y. De hecho, o sea, la raíz acá de 2x más 6, me refiero, eso es válido acá para todo ese tramo, ¿ya? Para todo ese tramo. Ahora, el tramo inferior acá para el de 1, entonces es menos la raíz. Acá tenemos este menos y es esta parte de acá. Y que llega solamente hasta acá. Después para el de 2, acá el límite inferior va a ser acá ese segmento de recta. ¿Ya? Y arriba, o sea, como límite superior, también es la raíz. Ahora, lo que sí, bueno, ustedes saben, las integrales en un intervalo, por ejemplo, en una variable, se pueden cortar en 2 trozos. Puedo integrar primero una parte y después la otra parte, ¿ya? Entonces, lo mismo funciona acá y se suman las 2 integrales, ¿ya? Sería posible, pero son 2 integrales que tenemos que calcular. Ahora, la ventaja que tiene si miramos esa región acá como una región de tipo 2, es que ahora Y va a variar acá desde el 4, o sea, más bien, bueno, perdón, desde el -2 hasta el +4, ¿ya? Y ahora, entonces, piensen de que, no sé si están viendo la clase en el celular o en el compu, pero el notebook, por ejemplo, yo lo puedo poner de cabeza, ¿ya? O sea, de lado. Ups, se me cayó una tecla. Bueno, el tema es que, bueno, ahora ni siquiera me vieron porque tenía apagada la cámara, pero el tema es que ahí después tengo eso como intervalo y ahí va a ser claro de que ahora el límite superior es la recta acá y el límite inferior es la parábola y aquí no necesito hacer cortes, ¿ya? Entonces, para esta, ups, ay no, perdón, intenté colocar la tecla de nuevo. Ahora, para esa región acá es más conveniente considerarla de este estilo porque voy a tener una sola integral. Entonces acá utilizamos la integral del tipo 2, como está dicho acá, y con Y variando entre -2 y +4. Eso. Entonces ahora solamente es cosa de reemplazar. Evaluamos acá la primera integral que es respecto a x. Entonces al integrar esa expresión respecto a x nos queda x² medios por y. Y eso sí, tenemos que evaluar ahora para x entre 1/2 y² menos 3 y y el x igual a y más 1. Porque dijimos, esto de acá ahora es el límite superior de la región. Si lo miramos desde un ángulo, o sea, aquí al lado, desde Y, ¿ya? Bueno, y después el resto es puro calcularlo nomás, reemplazar, y acá tenemos el resultado. Ahora, acá pusieron el cálculo para una región tipo 1, y acá está lo que yo les mencioné
en el sentido de que, no. Acá tenemos que separar en dos trozos, ¿ya? Porque acá entre el, bueno, acá a propósito para describir esa región bien, esta región de tipo 1, también tenemos que averiguar primero dónde queda el vértice en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso acá es para x igual a menos 3, y de esta manera obtenemos entonces acá este primer intervalo, ¿ya? Del menos 3 hasta el menos 1, donde tenemos acá la parte inferior de la parábola y acá la parte superior, y después tenemos que sumar lo que queda comprendido entre lo que es la recta como límite inferior y la parábola, o sea, o la raíz, ¿ya? Como límite superior. Eso. Pero el resultado al final es el mismo. Ambos caminos tienen la misma validez. Lo único es que la idea es que uno debería intentar siempre de ahorrarse un poco de trabajo. Ahora, miren, acá hay otro tipo de enunciados, porque miren, acá no le están ni siquiera una función, pues. ¿Qué hacemos con eso? Determine el volumen del tetraedro. A ver, voy a bajar acá eso, para que no vean después la solución al tiro. Ya, del tetraedro acotado por los planos. Ya, acá tengo un plano que es un plano inclinado. Acá tengo el plano x igual a 0, que es el plano de coordenadas con el YZ. El Z igual a 0, que es el plano de coordenadas XY, o sea, el piso, por decirlo así. Y este plano de acá, que es un plano, a ver, es un plano vertical que si lo miro la intersección con el plano XY, o sea, ¿ya? Entonces acá eso me va a entregar una recta, pero es un plano vertical. O sea, si intentamos hacer acá un dibujito para eso, entonces tenemos X, Y, Z. Ya, bueno, más abajo va a venir un mejor gráfico, pero para mirar primero ese plano vertical, este de acá, entonces acá tenemos, a ver, es un plano que pasa por el origen y ¿qué más? Acá si colocamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces, y este es X, Y, Z acá. Entonces, acá el Y es igual a un medio X, o sea, pongámosle de otra manera, parte de acá, después en X igual a 1, Y ya es 2, o sea, pasa por acá. Y en 2 es por acá, ya. La intersección acá con el plano XY es, bueno, más o menos esto. Entonces, y es un plano vertical acá. ¿Ya? Bueno, pongámoslo por así. Ya, plano, ¡ay! Ya, vertical. Esto sería ese plano. Después tenemos el piso. Y tenemos, o sea, con este de acá tenemos el plano, a ver, mejor. Bueno, ya lo voy a marcar. No, si lo marco en azul no se va a ver nada. Este de acá es el plano XY, o sea, acá tenemos el piso. O sea, acá este piso es otro plano, ¿ya? ¿Y qué más?
el plano X igual a 0 es el plano YZ. Entonces ese lo voy a marcar en amarillo. Acá solamente en el primer cuadrante. Ya. Y lo último que nos falta es ese plano de acá, ese plano inclinado. Entonces, para mirar esa parte, lo que tenemos que hacer es primero buscar, por ejemplo, dónde intersecta el eje Z. Para poder hacer eso, tomamos simplemente X igual a 0 e Y igual a 0. Entonces, esa intersección va a ocurrir acá en el punto... ahí. Me corrí de nuevo. Acá, Z igual a 2. O sea, si acá tenemos el 1, el 2, por acá intersecta ese plano. Después, para la intersección en el plano, ya, mejor en rojo, acá, ¿ya? Después, para el plano, no sé, XZ, entonces tomamos, o sea, para el eje X, para la intersección en el eje X, tomamos Y y Z igual a 0. Entonces, Y y Z igual a 0, entonces X es 2 también, intersecta acá también. Y el otro que me falta es con X y Z igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí Y es 1. Ahí, bueno, ya me va a quedar un poco chico. Bueno, pero ese plano, si miramos las trazas, produce esas trazas, ¿ya? Bueno, y eso lo intersectamos después con los otros planos y acá está un mejor gráfico. Acá lo corrieron un poco, X, Y, o sea, acá ustedes pueden ver X está apuntando hacia la derecha. Eso es solamente acá para poder graficar mejor, ¿ya? Y entonces lo que hacemos es buscamos los puntos de intersección acá, todas las esquinas, por decirlo así, de ese tetraedro. Acá determinaron ya todos los valores, porque ustedes pueden ver en el gráfico que yo hice originalmente acá arriba, acá no es tan fácil reconocer ese objeto tan diminuto, o sea, resultó muy chico, ¿ya? Entonces utilicemos ese gráfico. Entonces acá lo que ya hicieron fue encontrar todos los puntos de intersección con los planos respectivos. En particular acá, a ver, este punto de acá, el que marqué en verde, es la intersección de este plano inclinado, ¿ya? Con el plano vertical que yo les estaba... Con el plano, con este plano que intenté acá, con ese rectangulito, ¿ya? Y ahí obtenemos ese de acá, ese punto de intersección, ¿ya? Entonces, ahora la idea para calcular el volumen acá es que podemos usar acá como, entonces, como la tapa, entre comillas, esta superficie. Esta de acá, ¿ya? O sea, lo que proviene del plano inclinado. Eso sí, para poder hacer eso, tenemos que utilizar la función acá z igual a 2 menos x menos 2y, ¿ya? Para describir esta superficie que remarqué en amarillo y utilizamos como dominio, entonces, acá este triangulito. ¿Se ve la idea?
Y ese triangulito lo podemos escribir acá con esas condiciones. Acá lo hicieron como un triangulito al estilo región de tipo 1. Si lo miramos solamente en el plano XY, entonces el gráfico quedaría así más o menos. A ver. El Y va hasta 1 también. Bueno, ya, por acá. Ya. Si lo miramos en el plano XY, o sea, es como tomar este gráfico de acá y lo miramos desde arriba solamente, ¿ya? O sea, acá esta visión es la que voy a graficar. Entonces tenemos esta en el 0, pongamos por acá el 1, entonces por acá está el 1, y tenemos el 1, un medio, acá, esto de acá sería un medio, entonces es esta región. Sí, y, o sea, para hacerlo claro, para dejarlo en claro, esta es la región. Entonces, si lo miran así ahora, ahí es claro reconocer de que acá el límite superior es esta parte de acá, y esa va a ser simplemente, bueno, la del 1 menos x medios, y, o sea, igual a y, ¿ya? Y acá la parte inferior va a ser sí, x medios, porque la pendiente acá es y igual a x medios. La pendiente es un medio, ¿ya? Eso. Entonces, después queda solamente reemplazar eso acá en la integral y calcularlo, ¿ya? En este caso aquí integramos respecto a y, entonces x es constante, 2 es constante, ¿ya? Y después evaluamos para los límites de integración en y, y después tenemos que integrar eso respecto a x y vamos a obtener que el volumen es 1/3. Ah, bueno, acá hicieron el gráfico. ¿Ya? Eso. Entonces, acá, bueno, acá hay más ejemplos después, pero de ahí ustedes pueden hojear un poco digamos, más ejemplos si quieren. De ahí, eso sí, veo la hora y estamos en la hora ya. Las propiedades entonces las vamos a mirar un poco la próxima clase, ¿ok? Porque ya se nos terminó la hora. Es que siempre se me pasa muy rápido el tiempo, es terrible. ¿Dudas, consultas? ¿No? No, profe. Bueno, gracias por responder. Se agradece. A ver, acá, ya. Entonces dejo